Bien, hablemos también del puerto de Chancay, porque el puerto de Chancay ha sido tendencia en las últimas semanas. El puerto de Chancay, este megapuerto que creo que por varios meses o por años, desde que ya se anunciaba la inauguración, la mayoría de peruanos hemos estado en total acuerdo en que este megapuerto es una excelente oportunidad económica, una excelente oportunidad a nivel de exportaciones e importaciones para el Perú de cara al mundo. Pero ya hay comentarios al respecto porque parece que podrían traernos problemas, o es la izquierda aprovechando un comentario, y hago hincapié justamente en lo que dijo un asesor de Donald Trump o un ex asesor o una persona relativamente cercana a él, porque tengo entendido que él había sido su asesor de muchísimos que tiene, ¿no? Porque no tiene solamente un asesor. Y lo que dijo era que Estados Unidos cobraría 60% de aranceles a los productos que pasen por Chancay. Esto en esta guerra, esta neoguerra fría en todo caso que hay entre Estados Unidos y China, de la lucha geopolítica por el dominio mundial, por ponerlos en términos sencillos. ¿Qué tan cierto es esto? Bueno, la persona que ha hablado es un asesor de él en materia comercial, pero a mí me interesa más la opinión del que ya ha sido nombrado representante comercial, bueno, el secretario de Comercio, representante comercial. Es importante porque parece ser que es un neoproteccionista, quiere decir que él ve el ángulo cómo hacer que las inversiones estadounidenses lleguen a Estados Unidos, porque dice que desde países como por ejemplo China, Vietnam o otros países donde el costo de mano de obra es barato, entonces pueden enviar los productos más baratos que si lo hiciera dentro de Estados Unidos. Ustedes lo van a hacer así, entonces yo les voy a poner arancel del 60%. Pero el daño, fíjate, no es el daño que le puede hacer al que vende, le hace daño al que compra. En este caso a Estados Unidos tiene sus ciudadanos que van a comprar 60% más caro de lo que debería estar comprando, porque se está haciendo el daño a través de ese arancel que se lo está autoimponiendo el propio país a sus propios consumidores. Lo único que va a hacer un país como Perú es, 33% de la oferta exportable está dirigido a Estados Unidos, pero no es el único cliente en el mundo en el cual se puede enviar productos no tradicionales como el arándano, digamos, productos que están ahorita haciendo estrellas, ¿no? Pero igual es nuestro segundo socio comercial. Sí, por supuesto. Sería un daño relativamente fuerte el hecho de que de pronto los aranceles de los productos tan diversos que enviamos hacia Estados Unidos aumentarán significativamente, ¿no? Lo que está significando esto es, si bien es cierto, pero no toda la oferta es exportable. Digamos que el Perú está dentro de un TLC. Además hay cláusulas justamente que no puede estar cerrando mercado frente a accesos preferenciales, ¿no? Entonces, yo creo que es una advertencia, tal vez es para que se defina bien el Perú si el puerto es chino o no es chino. Ahí se va a definir prácticamente si se va a aplicar la norma de origen o no, porque se supone que cualquier producto que llegue al puerto de Chancay, cualquiera digo, porque pueden ir de Brasil, puede llegar de otros países, y ahí lo canalizan hacia el Asia, pueden decir, pero si no está manufacturado dentro del Perú, es un producto que tiene procedencia del país de donde venga. Lo que pasa es que puede ser un puerto de tránsito también. La idea es, bueno, los proteccionistas siempre van a argumentar de la norma de origen, es decir, si no se hace la mano de obra, si no lo ensambla, por lo menos el 60%, entonces ese producto no es nacionalizado peruano, por tanto no está exento de las aplicaciones de los aranceles. Pero si viene de afuera, no, este es un producto de tránsito. Entonces los proteccionistas buscan siempre el valor agregado dentro del país para que se pueda declarar nacionalizado y el producto es peruano, no chino. Eso es lo que están buscando, o sea, mano de obra. Esa es la corriente ahora que está impulsando el Banco Mundial, la nueva industrialización a partir de mecanismos pararancelarios, ¿no? Pero hay que tener también claro que Estados Unidos no solamente se va a enfrentar con Perú y todos los países como China, sino contra la OMC. El problema de la OMC es que están revisando el mecanismo de solución de diferencia, que es esto de que cuando hay problemas de que yo aplico una medida y no le gusta al otro país, el otro país reclama y antecede pues todo un tema de denuncia. Entonces, eso es lo que yo veo, por lo menos en la Organización Mundial de Comercio, y hace poquito nomás APEC que ha habido acá en el Perú, los ministros de Comercio han salido con una declaración. En el punto 25 habla de la agenda mejorada para las reformas estructurales. Quiere decir que como incorpora la parte de informalidad, entonces están haciendo esfuerzos para que las reformas, se entiende como reformas las que no hemos podido completar en los 90, esas se puedan ir
perfilándose en los próximos años, porque tú sabes que APEC es un tratado, no es un tratado, sino es un foro de cooperación, digamos, que se conversa mucho sobre los avances que hace cada país. ¿Y qué cosa ha recogido el Perú en materia de formalización? Porque ese es uno de los problemas más álgidos que tenemos. Bueno, hablan de desregular la economía. Pero desregularla, pero no hacer, por ejemplo, reformas del Estado. No hablan de eso, no habla de bajar impuestos. Simplemente es un poco como diciendo, vamos a identificar cuáles son las leyes, esas regulaciones que impiden que sea más competitivo la economía. Hasta ahí nomás han llegado. O sea, no creo que vayan a avanzar más. No hablan de efectividad como el departamento que se ha creado en Estados Unidos. La desregulación efectiva, digamos. Sí. No, por supuesto. Yo no creo que todavía eso avance, ¿no? Porque es muy lento el proceso de identificación de normas, ir puliéndolas y dejándolas limpias. Lo que acá se necesita es un aventón. Se necesita hacer reformas drásticas. O sea, por ejemplo, de hablar de no 18 funciones del Estado, hablar de 5, 4, hablar justicia, seguridad. Eso es lo que le va a cambiar la vida a la gente. No es que vayan a revisar la norma y 2 días, lo bajó un día, ¿no? La desregulación. Sino hablar de cosas de ingresos que la gente, el problema de la seguridad. No es una desregulación nada más. Sí. Antes de entrar al tema de seguridad, que también es de suma importancia, vamos a escuchar una nota justamente acerca del puerto de Chancay y los productos que podrían, presuntamente, todavía no hablemos con certezas, sino con suspicacias, los productos que podrían tener 60% de aumento en los aranceles que pasen por el puerto de Chancay para ir a Estados Unidos. Estados Unidos lanza una advertencia a Latinoamérica. La propuesta de imponer un arancel del 60% a productos que pasen por puertos controlados por China podría cambiar el comercio global. Y es que el asesor de Donald Trump, Mauricio Kleiber Carón, sugiere que los productos de países sudamericanos que transiten por el puerto de Chancay en Perú estén sujetos a este nuevo arancel. La idea, frenar el transbordo como un mecanismo que permite reexportar productos chinos desde otros países con tarifas arancelarias más bajas. Tras la guerra comercial con China, Estados Unidos ha mostrado preocupación por el transbordo en puertos de América Latina, tal como México, que ha sido utilizado para eludir aranceles. Pero subirlos por Estados Unidos, ¿será una buena estrategia? Porque el señor Trump, cuando dice, lo voy a poner 60% de aranceles, en realidad está castigando a sus propios ciudadanos porque van a tener que comprar los productos con un 60% más de precio para aquellos productos que la gente prefiere, por ejemplo, productos chinos. El puerto de Chancay, recientemente inaugurado, busca fortalecer el comercio entre Perú y China, facilitando exportaciones hacia el continente asiático. Sin embargo, expertos económicos aseguran que nuestro país no se vería tan afectado. ¿Cómo puede ser esto posible? No nos afectaría tanto porque como digamos así, en el escenario internacional hay muchos mercados, no todo tiene que ser estadounidense. Algunos productos sí, pero no todo. Así que estamos hablando de un 77% de la oferta exportable puede dirigirse a otros mercados y no necesariamente a los Estados Unidos. Este arancel del 60% no solo es una medida económica, sino también una declaración de intenciones. Un recordatorio de que la competencia por el dominio comercial en América Latina está más caliente que nunca. Muy bien, escuchábamos una nota acerca de lo que veníamos comentando con José Luis Tapia acerca de esta posibilidad de que aumenten en 60% los aranceles. Lo que tú decías, José Luis, era interesante, ¿no? Esto dice mucho acerca de quién es el puerto. ¿Es peruano, es privado, es chino, chino privado, chino público? Porque esa es una mazamorra, ¿no? Las empresas chinas, ¿cómo funciona ahí la participación gubernamental o estatal en cuanto a las empresas privadas? Off the record con un funcionario de Indecopi y le preguntaba cómo hicieron ustedes para identificar la propiedad del accionariado de las compañías estas chinas que han comprado Enel o Luz del Sur. No me creo. Entonces yo le pregunté cómo han llegado a determinar. Me dice, al final se determina que son chinas, o sea, del gobierno chino, pero ¿cuál ha sido, digamos, la fuente? ¿De dónde han sacado? Entran por Shanghái. O sea, Chancay es igual así como Chancay,
pero tiene una superintendencia de bolsa de valores. Por ese canal me dijo que por ahí pudieron determinarlo. O sea que ellos, digamos, están asegurando que es empresa estatal. Una empresa estatal. Sí, yo le digo, y para el caso de Chancay, Costco Shipping, como es una operadora a nivel mundial, me dice, aquí hay varias unidades. Lo que pasa es que Costco Shipping tiene logística, tiene mantenimiento de puertos, o sea, tiene un montón de negocios. Tendrías que entrar a uno de ellos y determinar la operación, claro, quién la tiene manejando, ¿no? Porque sabemos que ahí hay una parte peruana, creo que es el 35%. De Volcan, ¿no? Sí, Volcan, y el resto es de Costco. Entonces hay que verificar cuál de esa unidad de negocio es la que hay que entrar para determinar cuánto es el porcentaje, ¿no? Ahora, recuerdo en algún momento también, conversando con expertos internacionales, la presidencia de Trump representaba algo positivo para el Perú o países de la región por el hecho de que Trump podría tener políticas internacionales más agresivas en cuanto a la competencia que quiere tener con China. De esta manera, se apuraría en esta carrera geopolítica por también tener inversiones, ya sea privadas o privadas pero impulsadas por el público, para evitar justamente que en esta guerra geopolítica de expansión ideológica o económica o llámese como fuere, China le gane la carrera, ¿no? ¿Podría ser ese un escenario? Que veamos cómo de pronto empresas estadounidenses o inversiones privadas apoyadas, aceleradas, validadas por bancos estadounidenses tal vez o por el mismo gobierno estadounidense lleguen acá al Perú. Mira, yo lo que veo con respecto a Estados Unidos al Perú es que a ellos les preocupa mucho el tema de la interdicción contra las drogas. O sea, creo que es un lenguaje que siempre nos ha puesto ahí sobre la mesa. Es decir, ¿qué están haciendo ustedes para combatir aquí el envío de drogas del Perú hacia Estados Unidos? Claro, que es el principal consumidor del mundo. Exacto. Entonces ahí yo creo que ese es el eje de la discusión. Entonces ahora, que de ahí pase a un tema comercial, va a depender qué cosa haga el Perú con materia de lucha antidrogas. O sea, qué cosa está haciendo efectivamente. Porque el puerto de Chancay puede ser también la vía más fácil también de sacar contenedores llenos de clorhidrato. A lo mejor cada operación comercial puede haber un porcentaje que le puede llamar la atención a Estados Unidos. Entonces, de un punto de vista geopolítico, ¿no? O sea, viéndolo desde el punto de vista de Estados Unidos, ¿qué puede hacer por el Perú? Bueno, así como están las cosas, a mí por lo menos no me parece que las inversiones en el Perú vayan, de extranjeros en el Perú, vaya a ser lo que se dice el centro, digamos, de atención mundial para venir las inversiones. Acá tienen que abrirse muchas cosas, ¿no? Por lo menos la economía todavía falta. Bueno, para comenzar, tener un presidente que no genere inestabilidad. Claro, hay que hacer muchas reformas, Pancho. Esto siempre yo lo vengo repitiendo en todos los programas que puedo. O sea, hay que hacer reformas estructurales, hay que abrir los mercados, hay que desregular la economía, hay que bajarle el tamaño del tamaño de las funciones del Estado. Hay que realizar muchos cambios como para que se vuelva atractivo invertir, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué reformas se podría hacer, ¿no? Porque tú eres economista. Sí, claro. Confío en que sí, digamos, tienen las reformas en la mente, pero a veces es prudente hacer doble clic, no solamente decir hay que hacer cambios, sino, ok, ¿cuáles son los cambios? Primero, a ver, con respecto a número de impuestos, tenemos 35 impuestos, 36, yo lo bajaría a 35, o sea, con un solo impuesto. ¿Por qué con uno? Porque ahí financiaría 7 ministerios. Perdón, ¿tú lo bajarías de 36 a 35 o de 36 a 1? 36 a 1. ¿Cuál es el que se queda? IGB. ¿Y todo lo demás? Chao. A la gente no le interesa cuánto le cobran, ni siquiera sabe cuántos impuestos hay en la economía. Lo único que sabe es que con esa medida yo puedo bajarle el costo de las personas, de sus precios, del agua, la luz, el teléfono, la educación, entre 40 y 50%. Quiere decir, una pensión de enseñanza que ahorita puede estar una universidad cobrándole a un padre de familia 400 o 500 soles, bajaría a 200. O el recibo de luz o agua que está en 150, lo bajaría a 75. El tarro de la leche que está a 4 soles, bajaría a 2 soles. El transporte público que está a 2 soles, bajaría 1 sol. Entonces eso tiene un impacto significativo sobre la gente. Pero ahí no tendrías que reducir significativamente el tamaño del Estado. Exacto, por ahí va. Exacto. Le dice, me gusta tu idea. ¿Qué tengo que o qué hay que hacer? Mira, hay que reducir el número de ministerios. De 18 lo bajamos a 7. Bueno, ahí tienes mi atención, creo que la atención de muchos radioescuchas de Radio Betel, porque creo que a muchas personas sí les interesa emular un poco la propuesta de Milei, ¿no? De bajarse la mitad o más de la mitad de los ministerios,
pero tienes que luchar ahí también contra los Claro. ministerios y tienes que luchar contra las consultorías y asesorías y ONGs Sí, por que supuesto. se benefician de estos ministerios, porque me imagino que estamos hablando de los mismos ministerios, ¿no? Claro, por qué un burócrata que no aporta nada va a ganar más que una persona en la calle, que aporta con sus impuestos para mantener a uno que está ahí? Por ejemplo, caso Petroperú es increíble. Los puestos de gerente en Petroperú son de 27.000, 28.000 soles. Una empresa quebrada y así ganan los gerentes 28.000, 27.000, 17.000 jefes de área. Como más de 100 jefes de área que ganan 17.000 soles. ¿Y bueno, por qué eso ganan, es- no? Porque lo que tú mencionas es interesante y siempre es prudente hacer la comparación entre una empresa pública y una empresa privada. Si estos gerentes ganan 28.000 soles y de pronto pasan 2 trimestres en rojo, esos gerentes no continúan Claro, más. se Una van, empresa privada simplemente. los sacan inmediatamente porque no Inmediatamente. están funcionando. Acá, ¿cuál es la garantía o cuál es el miedo a no esforzarse? No hay un incentivo. No hay, pues, porque es una empresa estatal, nadie es responsable, los puestos ahí son políticos, incluso el que han sido recientemente nombrado presidente de Petroperú es un ex sindicalista, o sea, Oscar Vera. sí, y además el presidente, Narváez también, Sí. es un experto en eso, o sea, cómo mantener una empresa quebrada a flote con recursos del Estado. Entonces, eso es lo que a la gente no le gusta, que su dinero esté siendo utilizado para pagar buenos sueldos cuando ellos ganan 1.200, 1.300 y el que está ahí en Petroperú gana 27.000. Y sobre el caso de Petroperú, que es también de suma importancia porque hay mucho desconocimiento. Cuando se habla de Petroperú, cuando ha sido tema de conversación, cuando ha habido congresistas que han propuesto una forma de privatización, porque Petroperú también tal vez debió haber sido parte de ese paquetazo de privatización en los 90, no fue el caso. ¿Cómo convencemos a las personas de que privatizar Petroperú no va a encarecer la gasolina? ¿O es que sí va a hacerlo? Porque mira, es simple. Petroperú desde hace 4 años atrás tenía una participación del 51% en el mercado de hidrocarburos. Ahora se ha reducido al 21%. ¿Y acaso ha habido desabastecimiento de gasolina, hay cola, no hay gasolina? No, simplemente viene la actividad privada y lo reemplaza al quien deja vacío digamos, ese espacio de mercado. O sea que no pasa nada, más bien Petroperú que se vaya y va a haber 100% privado al mercado y va a haber más competencia. Lo que pasa es que hay que eliminar muchas leyes de hidrocarburos, porque entrar a ese mercado es una serie de regulaciones. O sea, hay más de 82 normas. Yo he podido entrar al sistema peruano de información jurídica y tú pones hidrocarburo y te salen 82 normas que regula, controla, supervisa y sanciona a todos los que entran a ese mercado. Entonces, tienes un problema de accesibilidad. No hay mercado libre en hidrocarburos. Es mentira. En el Perú no hay mercado libre. Es economía social de mercado. Es un mercado controlado. Por eso tienes la informalidad tremenda. 75 en mercado laboral, 45, otros dicen 55 en el PBI. O sea, nosotros ahorita los economistas medimos 900.000 millones de soles el PBI peruano. Sí, pero es el 55%. Y el 45% restante no lo ha contabilizado el gobierno. Eso es lo que algunos dicen, economía ilegal, economía informal. Bueno, es 45%, o sea, debería ser 1.8 billones de soles digamos, de Sí. PBI, porque eso Ahora, es lo que falta, contabilizar. Recuerdo la última vez que conversamos, o la primera vez que conversamos, tú eras parte o de un partido o de una Sí. coalición, Movimiento 5 Reformas se llama. Movimiento 5 Sí, Reformas. 5 Reformas. ¿Se han llegado a convertir en partido o están interesados en ser parte de partido? Nosotros hemos entrado al partido Sí Creo. Sí, creo. Sí, Ya. de Carlos Spa, que Ok. ahorita está como submarino, todavía está debajo del agua, ¿no? Ya va a Debajo del salir dentro agua. de poco. Pero esa es una apuesta que estamos haciendo, o sea, vamos a llevar nuestra plataforma ahí de agenda pública sobre ese partido, ojalá tengamos éxito, ¿no? Es el- Y son justamente estas reformas o propuestas los que los caractericen o aquellos que van a llevar sus estandartes. Sí, claro, porque ahí hay un ideario en ese partido y lo importante es que nosotros mantenemos nuestra identidad, ¿no? Como Movimiento 5 Reformas, siempre planteamos las 5 reformas que es la política, la económica, la educativa, salud y pensiones, para justamente darle esta oportunidad al pueblo peruano, porque ahorita estamos hablando de eso que tú me preguntaste, ¿y cuáles serían las medidas más concretas para lo que tú estás proponiendo? Bueno, ya dijimos, queremos un solo impuesto, que con eso sirve para financiar esos 7 ministerios a 82.000 millones de soles, que es lo que necesitamos, no necesitamos más. Y ahorita el gobierno quiere 252.000. ¿Para qué?
para que se desperdicien esos sueldos de Petroperú mientras la gente gana 1.300 soles, ellos ganan 27.000. No, por favor, no me cobres impuestos si vamos a destinar para ese tipo de sueldos y salarios. Y así para dotarle mejor presupuesto a la policía, porque una de las propuestas es elevar 4 veces el número de efectivos policiales. Ahorita son 142.000. ¿Cómo puedes hacerlo fácilmente? Porque también conversando con expertos en materia de seguridad, el problema está que por un lado hay quienes quieren que los policías se gradúen de manera express. Y hay otros que dicen, momento, también queremos cantidad, pero siempre y cuando haya un mínimo de calidad, porque tampoco no puedes hacer al caballazo, sacar 50.000 nuevos policías que no van a estar preparados. Sí, por supuesto. Hay que hacer, por ejemplo, todo lo necesario, ¿no? Porque acá el presupuesto es muy magro. El Ministerio del Interior más o menos tiene 15.000 millones de soles, pero se necesita más. A la Policía Nacional le dan 5.000 millones. Es muy poco. Además hay operación de inteligencia, hay que infraestructura, modernizarla, drones, todo lo que requiere es más, se necesita más o menos 4 veces. Entonces estamos hablando de 60.000 millones. ¿Y en qué se gasta esos 60.000 millones? En Petroperú 20.000. O Ministerio de Cultura, que de cultura nada aporta realmente, solamente un par de gente que se beneficia con esos proyectos de cine y que no sé para qué es. Y la gente en realidad de la calle lo que necesita es cosas efectivas, pues cosas de seguridad, que es lo que están pidiendo. Si no, ¿por qué están saliendo la gente a marchar junto a los transportistas? O el caso del ingreso de las personas, ¿no? Ahorita, no acaba de decir la señora Presidente, con 10 soles se puede comer bien, o por lo menos se puede, con 10 soles será el menú de una persona, pero multiplícalo por 4 personas de una familia, son como cerca de 1.200 soles, y no gana un pobre, porque un pobre es 400 soles para abajo. Entonces, es increíble que esto pase así como una facilidad, porque tenemos un Estado que no sirve, y lo que debemos hacer es que sirva, donde la presencia del Estado para nosotros, los liberales clásicos, es que crezca un montón, ¿sabes dónde? Seguridad, justicia y obras públicas. Ahí sí debe crecer el por Estado. supuesto, tiene que estar en cada rincón del país, tiene que haber un policía como era antes, un policía en cada esquina, tiene que haber muchas carreteras, muchos caminos, toda la zona rural tiene que estar conectada con las zonas urbanas, la administración de justicia, más fiscales, más jueces, más labor de, digamos, de seguridad. O sea, necesitamos mucho de eso, eso es presencia del Estado, ¿no? Del transporte, que justamente hay un déficit de infraestructura bastante elevado en el país, ¿no? ¿Qué planteamiento o qué reforma podría hacerse para agilizar el proceso? Porque se quería ahora crear un nuevo ministerio, incluso el Ministerio de la Infraestructura, que presuntamente iba a coger las responsabilidades el de vivienda y otro de transporte y comunicaciones. Pero, ¿qué se puede hacer para satisfacer este déficit de infraestructura en un periodo gubernamental? Por eso hay que reducir el tamaño del Estado y hacerlo crecer donde se necesite crecer. Por ejemplo, necesitamos una entidad que haga la coordinación de las obras públicas para que esta avenida Javier Prado no tenga solamente 3 carriles, sino tenga 5 y tenga que expropiar las casas al costado. O hagamos bypass, así tipo China, que hay como 5 pisos de bypass. Sí. O sea, la modernización, eso tiene que ser una autoridad, obviamente, con fuerza y todo eso. Pero eso requiere de achicar el Estado donde no debe estar ahí. Por ejemplo, Ministerio de Trabajo. ¿Qué tiene que hacer el Estado dando trabajo o interesarse? Agricultura. Todo eso es dinero tirado al piso, porque el agricultor no ve mejorado su situación porque hay un Ministerio de Agricultura. Ministerio de la Producción tampoco. Poniéndome un poco en los zapatos de alguna persona con afinidad de izquierda, diría, Sí. no, tiene que haber un Ministerio de Trabajo porque tiene que haber un ente que vele por los derechos de los trabajadores y que tiene que impulsar el sueldo mínimo vital y impedir que vuelva a surgir un capitalismo feudal. No sé, estoy inventándome, Claro. pero más o menos algo así te diría una persona de izquierda. No, mira, en cuanto a los derechos laborales, eso se defiende en el Poder Judicial. Aquel que se sienta ofendido, que lo discrimine, vaya al Poder Judicial. Claro, todo el proceso este es de reforma del Poder Judicial. Estamos proponiendo esa reforma. Pero también en el tema, digamos, laboral, hay que tener en cuenta que ese sueldo mínimo es muy poco. Ese sueldo mínimo puede crecer hasta, como existe en Qatar, el promedio
promedio, no digo el más rico, $120.000 al año. Son $10.000 mensuales, son 37.000 soles mensuales. Un paísito con dos recursos, el turismo y el gas y petróleo, esos dos, con eso se manejan unos sueldos promedio, no el más rico. Entonces Perú puede llegar a eso, pero tiene que hacer reformas capitalistas, de libre mercado, achicar el Estado gordo, panzón, que se desperdicia el dinero en Petroperú, que se tiran el dinero en cultura, se tiran el dinero en agricultura. Es decir, muchos ministerios que no sirven para nada. Las superintendencias igual, los Indecopis también. No sirven, no dan respuesta al público. El público no nota mejora. Desde los 90 que se creó toda esa burocracia, ¿qué ha hecho? Ha engordado más bien a mucha gente que en lugar de estar en el sector privado trabajando productivamente, simplemente ganan sueldos de oro en esas burocracias, ¿no? Por ejemplo, eso de 27.000 soles en Petroperú, eso es escandaloso para lo que se necesita. Entonces necesitamos es que el sueldo mínimo crezca por productividad, y eso se hace con inversión privada. ¿No debería privada. haber un sueldo mínimo o sí debería haber? Por eso, el sueldo mínimo es el sueldo de mercado. No, claro, pero por ley. ¿Por ley? No, crea desempleo. Los jóvenes los lleva a la informalidad y están ahí, ni trabajan ni estudian, son los CNN, 2 millones. Pero ¿cómo convences a sectores de la población que pueden decirte tiene que haber un sueldo mínimo porque si no va a haber una explotación o no hay garantías o no hay seguridades? Sí. O tiene que haber un sueldo mínimo que sea digno, ¿no? Porque eso es lo que piden. Claro, con inversión privada. Cuando hay mucha inversión privada, hay muchos puestos laborales. Cuando hay mucha demanda de puestos laborales, los sueldos suben. Eso es lo natural. Aquí lo que hay es poca inversión privada, mucha gente que quiere trabajar y hay un desbalance entre los que quieren trabajo con los que ofrecen trabajo. Siempre los que quieren trabajo son 10 veces más de los que ofrecen trabajo. ¿Y estos por qué solamente ofrecen poco? Porque con la justa pueden ser formales. Pero el resto de la informalidad, ¿dónde está? Y eso es lo que nosotros proponemos, una desregulación para que cualquiera pueda poner una empresa o pueda venir incluso a capitales de afuera y abran empresas. Y ya no hay la relación ese 40-1, 40 trabajadores contra un puesto laboral. Lo puedes bajar a 3 o a 2 contra un puesto laboral que se ofrece. Entonces, con eso los sueldos suben inmediatamente. O sea, el Perú, mira, en el año 93 era más o menos... $800 al año ganaba un peruano antes de la Constitución del 93. Luego de 10 años subió a 6.000. O sea, 10 veces más. Entonces, ¿qué hace suponer de que no vamos ahora? Eso es economía social de mercado. Nosotros proponemos la economía de libre mercado. Porque tendría que haber un cambio en la Constitución, ¿no? Porque si mal no recuerdo, en la ley peruana está estipulado que somos... Sí. Pero tú le quitas el capítulo económico y no desaparece la economía. Tú quitas el Ministerio de la Producción, no desaparece la producción. Tú quitas el Ministerio de Trabajo y no desaparece el trabajo. Al contrario, va a haber más trabajo, va a haber más producción con menos burocracia. Entonces la idea es pasar al libre mercado, porque resulta que con la economía social de mercado estamos en la tabla media en todo. Media en índice de desarrollo humano, índice de doing business. Todos estamos en la mitad porque estamos en la mitad de todo. Es decir, en lugar de ser libre mercado como los países desarrollados, estamos en la mitad. Es decir, camino al libre mercado es la economía social de mercado. Con una economía libre de mercado estaríamos entre los 10 países más ricos del mundo, ¿no? ¿Por qué la economía social de mercado no permite que el Perú pase a ser más competitivo? Porque el Estado tiene muchas facultades para intervenir al mercado y para hacer crecer la burocracia, así de simple. O sea, con esa economía social de mercado hemos tenido un ministerio más. Recuerdan que en la época de Fujimori, de un ministerio se creó el Ministerio de la Mujer. Después se creó durante el gobierno de Toledo el Ministerio del Desarrollo o algo así. Social y de Cultura. Y de ahí Cultura empezó a crecer. Entonces hay que cortarle al Estado toda posibilidad de que sea el que cree empleo, crea burocracia. Entonces eso se hace con libre mercado, por eso el principio de los liberales clásicos es gobierno limitado. Solamente a justicia, seguridad y obras públicas. El resto déjalo al sector privado y vas a ver cómo prospera, se hace rico, gana igual que en Qatar, $10.000 mensuales y todo eso, ¿no? Pero ahí también hay un reto importante que es convencer a la población de que dejen de ver al Estado como esta figura paternalista capaz de, no solo capaz, sino responsable de solucionar las problemáticas que estén atacando a los peruanos, ¿no? Porque tienes por un lado a la izquierda, sí, que es muy especialista manipulando lenguajes o narrativas, claro, y les dice, todos los problemas que tú tienes deben ser resueltos por el Estado, y la razón por la cual no los puede solucionar el Estado es debido a la empresa privada, al gran empresario, al millonario, etc. Entonces, ese es el discurso que ha calado en la población. Es un discurso bastante atractivo porque
quita de responsabilidad al individuo y se lo echa al colectivo, Así es. a la responsabilidad colectiva. Sí. Y luego finalmente tenemos un país donde se elige a una persona como Pedro Castillo, que a todas luces no era una persona capacitada para ejercer el cargo de mandatario de una nación, pero lamentablemente por este discurso atractivo, fácil de digerir, la gente se lo creyó. Mira, no es por darme al jactancioso, pero de todas las reuniones que he tenido, conferencias que he dictado, han terminado la gente así como diciendo, sí, pues tienes razón. A mí que me den la oportunidad nada más de hablar con las personas justamente que están con dudas si esto va a funcionar o no. Que me den una horita nada más y le dicto una conferencia y, por cierto, van a salir con la duda. Por lo menos eso. Por lo menos eso. Eso, ¿no? Y ahí van a ponerse a investigar si es cierto lo que he dicho o no y veremos experiencias. Entonces, es un tema de comunicación y gracias a tu programa que me permite hablar así de esta manera, con una seguridad, porque en esto no soy yo, digamos, de los últimos años. Yo tengo cerca de 32 años en este tema y veo cómo evolucionan las ideas. Ahora más aún ha despertado el interés de la gente en saber más qué cosa es lo que habla Trump, qué cosa es lo que habla Milei, qué cosa es lo que habla el libre mercado. A ver, explícame un poquito más. Entonces hay mucho más interés que antes, ¿no? Sobre el caso Milei, que definitivamente ha despertado una fuerza, tal vez en parte por moda y en parte tal vez por convicción ideológica, de filosofía política, pero el libertarismo ha surgido, ¿no? El libertarismo tal vez no es igual al liberalismo clásico. Sí, Milei es un poco más extremista en el plano económico, aunque tal vez no lo hemos podido ver porque obviamente no es autoritario, entonces tiene otros poderes del Estado con los cuales tiene que contrapesar y no ha podido ejercer su minarquismo de solamente seguridad y solamente justicia, pero igual sí tiene una política de reducción del Estado, ¿no? ¿Es esto una oportunidad para figuras semejantes que puedan brillar en el Perú con las ideas o con el estilo estruendoso y que insulta así Milei? No, mira, esa parte del histrionismo no la compartimos definitivamente. Yo creo que los liberales clásicos no somos gritones. Tú mira a Ron Paul, el senador Ron Paul, que es nuestro referente, o Václav Klaus, el presidente checo. No son gritones, sin embargo han hecho las reformas. Entonces, la pregunta es, ¿se puede hacer liberalismo clásico sin gritar? Sí. ¿Se puede eso hacer de una política? Sí. ¿Se puede hacer con ello un partido político? Sí, sí se puede. Pero hay que, como digo, dar la oportunidad, abrir las ventanas un poco porque no llegamos a los medios tradicionales, pero este medio es importante porque nos permite llegar a gente que no, digamos, no han escuchado nunca qué es liberalismo clásico, ahora lo escucha y sabemos que es a la vez conservador. Porque el libertarismo, tú sabes que tiene esa vertiente progre, esa vertiente del aborto, ¿no? Está a favor del aborto, a favor del matrimonio igualitario. Todo eso es justamente porque Rothbard, ese que arruinó al liberalismo. Tú sabes que ahí en la escuela austríaca, que es lo que hace referente Milei siempre cuando habla de eso, es que el liberalismo clásico o su vinculación con el liberalismo clásico, la escuela austríaca, la rompió Rothbard. Todo iba bien hasta Mises. Pero entró Rothbard y habló de la anarquía y que el tema del individuo y que bla, 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 y al final se desligó la escuela austriaca del liberalismo clásico. Así que no podemos tomar como referencia desde Rothbard para adelante porque son anarquistas y anarquismo es igual a socialismo. El anarquismo sindicalista. Recuerda que la primera internacional, ¿sabes lo que hicieron los socialistas? Le tiraron una patada a los anarquistas porque le estaban destruyendo su primera internacional. ¿Y el anarcocapitalista, ¿dónde calzaría? Nada, que se quede ahí nada más en las aulas de clase, porque no hagan política, porque la gente se espanta cuando escuchan eso de que el mismo presidente Milei dice, es que la política son de choros, la política es de la gente casta, que la política. Y claro, y él es el jefe de la casta o el jefe del aparato mafioso que dice que los impuestos son un robo. Nosotros decimos los impuestos excesivos son un robo. En cambio él dice todos los impuestos son un robo. Y entonces ¿qué hace él ahí gobernando si está cobrando impuestos? O sea, tiene contradicciones morales muy serias, ¿no? Incluso Roberto Kachanowski, Carlos Rodríguez, que son liberales clásicos allá, pues le dicen las verdades, ¿no? No les guste. Y bueno, tienen como 50.000 cuentas fantasmas el señor Milei que le hacen cargamontón a todo lo que le dicen no. Incluso tiene ahí la Fuerza del Cielo, que es una secta media extraña de que habla a favor de Milei, a oscuras, ¿no? Y se parece un poco al tema de este ministro de propaganda del nazi, Goebbels, que era un experto, ¿no?, en crear sensaciones raras. Pero ahí es justamente interesante lo que mencionas,
y de cara sobre todo al público peruano, porque recordarás tú que hubo una encuesta, una estadística interesante donde se veía que el primer país donde Milei tenía seguidores, por supuesto, era Argentina, pero el segundo es Perú. Sí. O sea, al peruano o a un gran número de peruanos le interesa una figura disruptiva como la de Milei, porque tiene una combinación de antisistema, outsider, estruendoso, directo, frontal, que tal vez la gente busca, ¿no? Entonces, esto es interesante porque también hubo una encuesta que hablaba acerca de quién sería el próximo presidente según las preferencias de los peruanos, y cerca del 50% querían a alguien que nunca hubiera estado en política, o sea, un apolítico, en el propio estilo mismo, no solamente en la parte de preparación académica profesional, sino alguien que no represente al político políticamente correcto, valga la redundancia, o esa diplomacia excesiva, sino un Trump, un Milei, ¿no? Una persona que te dice las cosas como son y capta la atención del público. Ustedes están buscando una figura semejante. Por supuesto. Ojalá, ¿no? Como hablábamos con Fabricio ahí en off, le decía, ojalá que venga una figura providencial, que Dios ponga ahí a la persona correcta, en el momento correcto, cuando se le necesite para poder impulsar esta propuesta de las 5 reformas liberales, que justamente es, creo, en mi consideración, es más radical que lo que Milei, porque Milei proponía durante su campaña que la salud y la educación siguiera siendo el Estado. Y nosotros estamos hablando de separación de la educación del Estado. O sea, ni siquiera es... ¿Por qué? ¿Con los vouchers de Friedman o cómo? No, más allá, es privatizar, desregular y abrir los mercados en educación. No es solamente voucher. Voucher es administrativo porque necesitamos que los pobres sigan manteniendo a sus hijos ahí en los colegios. Pero es abrir, es darle la propiedad de los colegios a los operadores naturales, directores, maestros, administrativos, que ellos sean los que gestionen. No como cooperativa, sino como empresa privada, con accionariado difundido, que es diferente a la cooperativa, ¿no? Cooperativa es otra cosa. ¿Esto es para qué? Para que ellos lo operen y saquen, digamos, adelante, ¿en base a qué? A otro ingreso, no solamente el ingreso de maestros, sino ingreso como propietarios del colegio. O sea, tendría doble ingreso. Interesante esa propuesta del sistema de educación, ¿no? Porque hemos visto acá que se han planteado algunas reformas justamente de los vouchers, que es más como un proceso para el camino a la privatización. Sí, ¿no? es administrativo. Aquí ha sido administrativo el asunto. Eso por darle nada más una seguidilla. Pero nosotros es revolucionario porque estamos separando y así evitamos que nuestros niños sean adoctrinados desde el Ministerio de Educación con ideología de género. Interesante. Definitivamente vamos a conversar de eso en otra oportunidad con el doctor José Luis Tapia, economista y catedrático en economía política. José Luis, siempre un placer conversar contigo. De nada, Pancho. Muchas gracias por la invitación.